con la inmigración nos dejamos llevar tan fácilmente por estas descalificaciones cuando en el fondo lo primero que hay es ignorancia, reconocimiento de los hechos, un miedo tremendo a lo desconocido. O sea, detrás de toda la xenofobia hay miedo a lo que desconocemos, hay miedo a los otros, que son distintos por nosotros. Me recuerda que el vecino de enfrente cree que el vecino de enfrente soy yo. No. Vienen, hay muchos, pues, hay mucha mierda que limpiar, ¿eh? Porque realmente me los encuentro yo constantemente, los inmigrantes estos que sobran, me los encuentro en los trabajos que mayormente los españoles no quieren hacer. Creo que lo hemos dicho ya, que el diálogo, y además el diálogo se basa en la tolerancia. El diálogo se basa en escuchar. Diálogo es que hablan dos, como mínimo. Entonces, yo te tengo que escuchar. O sea, si yo no te escucho, no hay diálogo. Tú puedes hablar y yo estar aquí, pero si yo no te escucho, no hay diálogo. No. O sea, el diálogo es este. Y quizá, pues, a veces cuando hablan de la imposibilidad de dialogar, quiere decir es que no te escucho, no te atiendo, tú no estás, no existes. Y por ahí va la cosa.